Imagina por un instante que la historia de la humanidad está incompleta, que los relatos ancestrales escritos en pergaminos sagrados y transmitidos por generaciones ocultan un secreto profundo, un secreto tan impactante que su revelación podría sacudir los cimientos de la fe, de la ciencia y del poder. ¿Y si la teología cristiana, más que una estructura espiritual, fuera una narrativa cuidadosamente editada para esconder algo mucho más grande? Durante siglos, las escrituras fueron interpretadas como relatos divinos, símbolos de una conexión entre el hombre y Dios. Pero si entre esas páginas existieran referencias a algo diferente, algo que desafía la visión tradicional de la religión y apunta a una realidad aún más fascinante. Algunas teorías sugieren que los relatos bíblicos sobre Yahvé y los Elohim pueden no ser solo descripciones metafóricas o espirituales, sino registros velados de encuentros con inteligencias de fuera de este mundo. Si esto es cierto, las implicaciones son inmensurables. El concepto de divinidad tendría que ser revaluado, la historia reescrita, y la propia humanidad tal vez tendría que enfrentar la posibilidad de que nunca caminó sola. Desde los tiempos más remotos, las religiones se han posicionado como guardianas del conocimiento espiritual, estableciendo qué verdades podían ser aceptadas y cuáles debían ser descartadas. Pero ¿qué ocurre cuando esa autoridad es cuestionada? ¿Y si los dioses de la antigüedad no fueran solo figuras mitológicas, sino visitantes de otros mundos? A lo largo de la historia, cualquier intento de interpretar los textos sagrados desde una nueva perspectiva ha sido recibido con resistencia. Cuestionar las escrituras siempre ha sido un riesgo. El miedo al cambio, a la pérdida de control y al colapso de las creencias establecidas ha llevado a muchos a rechazar cualquier idea que desafiara la visión tradicional. Este rechazo no se basa solo en la fe, sino en el miedo. El miedo a que, si esta posibilidad es aceptada, toda la estructura teológica que sostuvo a las sociedades durante milenios pueda derrumbarse como un castillo de naipes. Al fin y al cabo, si la Biblia realmente contiene indicios de interacciones con seres extraterrestres, ¿qué más podría estar oculto? En los últimos años, expertos y exintegrantes del gobierno sugieren que un gran anuncio sobre vida extraterrestre podría estar en camino. El año de 2025 es señalado como un posible hito para esta revelación, un momento en el que las evidencias podrían volverse incontestables. Pero, ¿cómo reaccionarán las instituciones religiosas ante esto? ¿Estarán dispuestas a adaptar sus doctrinas o resistirán hasta el final? Los textos sagrados siempre han estado llenos de simbolismo, pero ¿y si esos símbolos escondieran algo mucho más literal? Muchas descripciones encontradas en la Biblia y en otras tradiciones espirituales hablan sobre encuentros con seres de luz, carrozas llameantes descendiendo del cielo, voces provenientes de las nubes y figuras que interactúan directamente con la humanidad. El profeta Ezequiel describe una estructura brillante descendiendo del cielo, con ruedas dentro de ruedas y luces relucientes. La famosa escalera de Jacob, donde él ve entidades subiendo y bajando entre el cielo y la tierra, ¿podría ser una metáfora para un portal interdimensional? La nube que guió a los israelitas en el desierto podría ser una nave con tecnología más allá de nuestra comprensión. Y esta cuestión no está restringida al cristianismo. Las civilizaciones antiguas alrededor del mundo, desde los sumerios hasta los egipcios, desde los mayas hasta los hindúes, hablan sobre los seres de las estrellas que descendieron del cielo y compartieron conocimiento con los humanos. ¿Cómo es posible que estas culturas, separadas por tiempo y distancia, posean relatos tan similares? ¿Sería una coincidencia o un patrón olvidado por la historia? Ante esta posibilidad surge una pregunta inevitable. ¿Está la religión preparada para esta revelación? A lo largo de la historia, la Iglesia y otras instituciones religiosas han resistido cambios paradigmáticos. Cuando la humanidad descubrió que la Tierra no era el centro del universo, hubo persecuciones y censura. Cuando se propuso la teoría de la evolución, hubo una feroz resistencia. Ahora, frente a la posibilidad de que los cielos siempre hayan estado habitados, ¿qué sucederá?
La aceptación de esta verdad no tiene que destruir la espiritualidad, sino transformarla. La fe puede evolucionar, puede expandir su entendimiento, puede reevaluar los textos sagrados a la luz de nuevos conocimientos, pero para esto es necesario coraje. La batalla entre dogma y descubrimiento está a punto de alcanzar un nuevo clímax. Si la humanidad está realmente al borde de la mayor revelación de la historia, las religiones tendrán que elegir adaptarse y seguir siendo una fuente de orientación espiritual, o negar la verdad y correr el riesgo de volverse irrelevantes. ¿Qué harías tú si descubrieras que todo lo que creíste sobre la fe fue en realidad solo una parte de la historia? La fe, cuando es inquebrantable, puede ser una fortaleza, pero cuando se construye sobre la negación de lo desconocido, se convierte en una prisión. A lo largo de la historia, cada nuevo descubrimiento ha enfrentado resistencia. Cuando Galileo apuntó su telescopio hacia los cielos y demostró que la Tierra no era el centro del universo, la Iglesia reaccionó con indignación. Cuando Darwin sugirió que la vida evolucionaba mediante la selección natural, las instituciones religiosas chocaron. Ahora estamos frente a otro momento decisivo: la posible revelación de que la humanidad nunca estuvo sola. Si los relatos sobre ovnis son ciertos, si los textos antiguos realmente contienen referencias a seres de otros mundos, entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué las religiones resisten tanto a esta posibilidad? La respuesta no es solo teológica, es psicológica, social y política. La idea de que inteligencias extraterrestres puedan haber influido en la historia de la humanidad amenaza con derribar siglos de dogma y poder, y para muchos líderes religiosos, esto es algo que no puede permitirse. La religión siempre ha sido un pilar de la identidad humana. Proporciona propósito, respuestas y seguridad frente al caos de la existencia. Pero, ¿y si algunas de esas respuestas estuvieran equivocadas? Si los textos sagrados fueran reinterpretados bajo una nueva óptica, si los eventos descritos como encuentros divinos fueran en realidad registros de contacto extraterrestre, ¿qué significaría eso para la estructura de la fe? La resistencia de la religión al contacto extraterrestre no es solo una cuestión de creencias. Es un miedo profundo a que, si esa verdad es aceptada, el edificio teológico que sostuvo a civilizaciones durante milenios se derrumbe. Si Yahvé, los Elohim, los ángeles y otros seres descritos en la Biblia son inteligencias cósmicas y no entidades espirituales exclusivamente, ¿qué queda de la doctrina tradicional? ¿Puede la fe seguir existiendo? ¿O será que muchas de sus bases deben ser reconstruidas? La negación del fenómeno extraterrestre por parte de las instituciones religiosas no ocurre solo a través del silencio. Hay un esfuerzo activo por descalificar, ridiculizar y desalentar cualquier discusión sobre el tema. Este proceso se conoce como gaslighting teológico. El término gaslighting se refiere a una forma de manipulación psicológica en la que se lleva a alguien a dudar de su propia percepción de la realidad. En el contexto religioso, esto significa que cualquiera que cuestione la narrativa tradicional de la Biblia o sugiera que hay evidencias de contacto extraterrestre es rápidamente desacreditado, tratado como un hereje moderno o como alguien engañado por las fuerzas del mal. Si un teólogo sugiere que las descripciones bíblicas pueden ser relatos históricos de interacciones con civilizaciones más avanzadas, no recibe un debate racional. Es acusado de atacar la fe. Si un pastor menciona la posibilidad de que los ovnis puedan ser parte de un plan mayor que siempre ha estado presente en los textos sagrados, corre el riesgo de ser alejado de su congregación. Si un fiel se atreve a preguntar cómo la existencia de vida extraterrestre encaja en la visión cristiana, a menudo se le desanima a seguir pensando sobre el tema. El mensaje es claro: no cuestiones, solo cree. En los últimos años, la creciente divulgación de información sobre ovnis ha llevado a un cambio en la percepción pública. Se han liberado documentos clasificados, se han divulgado videos oficiales y testimonios de militares han ganado espacio en los medios. Hay una creciente previsión de que el año de 2025
podría ser un año crítico para una revelación más amplia sobre la presencia de vida extraterrestre. Pero para las instituciones religiosas, este momento será una prueba de supervivencia. Si esta revelación se lleva a cabo, muchas iglesias enfrentarán una crisis profunda. Algunas intentarán adaptar su teología, afirmando que los extraterrestres son parte del plan divino y que la fe puede coexistir con este nuevo conocimiento. Otras, sin embargo, resistirán hasta el final, reforzando sus dogmas y negando cualquier evidencia. La cuestión es, ¿cuántos fieles aceptarán esta negación? Si se presenta un nuevo paradigma a la humanidad y las iglesias se niegan a abordarlo, sus seguidores buscarán respuestas en otro lugar. Si miramos al pasado, veremos que este tipo de resistencia no es una novedad. Cuando la ciencia reveló nuevas verdades, la reacción de las religiones siempre siguió un patrón predecible: negación absoluta. Al principio, cualquier nueva idea es tratada como absurda o peligrosa. 2. Resistencia agresiva. A medida que la idea gana aceptación, aquellos que la defienden son perseguidos o desacreditados. Adaptación inevitable. Cuando la verdad se vuelve imposible de negar, la religión lentamente la incorpora en su doctrina. Fue así con el heliocentrismo, con la evolución, y puede ser así con el contacto extraterrestre. La diferencia esta vez es que esta revelación puede ser demasiado grande para ser absorbida sin consecuencias drásticas. ¿Puede la religión sobrevivir al impacto de la revelación de vida extraterrestre? Si miramos la esencia de la fe, la respuesta es sí. La espiritualidad humana no depende de dogmas fijos. Ella evoluciona, se adapta y encuentra nuevas formas de interpretar el universo. El problema no es la fe en sí, sino las instituciones que se niegan a cambiar. Si las iglesias optan por negar lo obvio, corren el riesgo de volverse irrelevantes. Pero si aceptan que la espiritualidad puede coexistir con esta nueva realidad, pueden convertirse en un faro para aquellos que buscan comprender el significado más profundo de esta conexión cósmica. Tal vez el contacto extraterrestre no destruya la fe, sino que la expanda. Tal vez el verdadero error haya sido, desde el principio, limitar la idea de divinidad a una visión antropocéntrica y estrecha. Si hay algo que la humanidad necesita aprender, es que el universo es mucho más grande de lo que cualquier doctrina ha enseñado. Y cuando finalmente se acepte esta verdad, la espiritualidad podrá liberarse de las cadenas del dogma y alcanzar una comprensión mucho mayor de lo que llamamos lo divino. La verdad nunca ha sido un derecho de todos. Desde los albores de la civilización, el conocimiento siempre ha estado restringido a un pequeño grupo, una élite, que decide qué puede y qué no puede ser revelado al público. El contacto extraterrestre no es una excepción. Si hay algo que se ha ocultado sistemáticamente a la humanidad, no son solo los secretos de los gobiernos, sino también lo que está en manos de las corporaciones que los financian y controlan. Muchos aún creen que la mayor resistencia a la revelación de la existencia de vida extraterrestre proviene de los gobiernos. Pero esta creencia ignora un factor esencial. El verdadero poder no está en las naciones, sino en las industrias que controlan sus economías y tecnologías. La pregunta nunca fue, ¿los gobiernos esconden la verdad?, sino ¿quién tiene más que perder si esta verdad sale a la luz? La respuesta no está en los pasillos del Pentágono, sino en los centros de investigación y desarrollo de grandes empresas del sector aeroespacial y militar. El secreto no es solo una cuestión de seguridad nacional, sino un recurso estratégico que asegura que las tecnologías altamente avanzadas permanezcan bajo el control de unos pocos. La idea de que las respuestas al fenómeno de los ovnis están guardadas en archivos secretos de gobiernos es, como mínimo, ingenua. El verdadero secreto no está en las bóvedas de las instituciones militares, sino en las corporaciones privadas que trabajan para ellas. Empresas como Boeing, Lockheed Martin y Skunk Works dominan el sector aeroespacial y a lo largo de los años han estado involucradas en proyectos de tecnología avanzada. Pero ¿qué ocurre cuando algunas de estas tecnologías superan los límites de lo que la ciencia convencional puede explicar? Si los relatos de ingeniería inversa son ciertos, entonces
significa que estos conglomerados tienen acceso exclusivo a descubrimientos que podrían cambiar completamente el mundo tal como lo conocemos. ¿Y por qué estas empresas ocultarían esto? La respuesta es simple: control. Si la humanidad descubriera de repente que existe una fuente de energía ilimitada, que los viajes espaciales podrían realizarse sin combustibles convencionales, que la física tal como la conocemos podría ser desafiada, todo el modelo económico global colapsaría. El petróleo, la electricidad, los sistemas de defensa, todo se volvería irrelevante. Y aquellos que han construido imperios multimillonarios sobre la dependencia tecnológica de la humanidad no pueden permitir que eso ocurra. Desde 2204, pilotos de la Marina de los Estados Unidos han informado encuentros frecuentes con objetos voladores no identificados. Estas naves realizan maniobras imposibles, desafían las leyes de la gravedad y aceleran a velocidades increíbles. La narrativa oficial sugiere que estos encuentros son un misterio sin solución. Pero hay otra posibilidad más preocupante. ¿Y si parte de esos objetos no son de origen extraterrestre, sino tecnología terrestre ultrasecreta? Durante décadas han circulado rumores sobre ingeniería inversa aplicada a tecnologías recuperadas de incidentes involucrando ovnis. Si esto es cierto, entonces algunos de esos vehículos misteriosos pueden no ser visitantes de otros mundos, sino prototipos desarrollados en secreto. Esto explicaría por qué muchos avistamientos ocurren cerca de instalaciones militares y zonas de pruebas aeroespaciales. La pregunta que debe hacerse no es solo quién está piloteando estas naves, sino quién realmente tiene acceso a esta tecnología. Si algunas de estas tecnologías ya están siendo probadas, el siguiente paso sería una introducción controlada al público. Pero esta introducción no se haría como un anuncio revolucionario para la humanidad. Sería realizada de manera estratégica, asegurando que el poder aún permanezca en manos de unos pocos. La ocultación de información no solo se da por medio del silencio, sino también por el control de la narrativa. En los últimos años, hemos observado un aumento en el número de avistamientos registrados, acompañados de una mayor apertura al debate sobre los ovnis. Pero, ¿acaso este cambio repentino significa que finalmente se revelará la verdad? ¿O simplemente estamos siendo conducidos hacia una versión conveniente de la historia? Si el fenómeno de los ovnis es finalmente reconocido, pero bajo un contexto de amenaza y peligro, esto justificaría nuevas inversiones militares, nuevas tecnologías de defensa y, lo más importante, más control sobre la sociedad. Así es como el miedo se usa como herramienta. El fenómeno puede ser real, pero su explicación puede ser moldeada para servir a intereses específicos. La revelación de la verdad sobre los ovnis y el contacto extraterrestre no es solo un concepto utópico. Dentro de los propios círculos militares e industriales está ocurriendo una guerra invisible entre aquellos que quieren exponer la verdad y aquellos que desean enterrarla. Algunas figuras del gobierno, presionadas por documentos filtrados y el creciente interés público, intentan abrir el juego. Pero por cada una de estas voces, hay un grupo de poderosos listo para silenciarlas, porque la verdad, cuando es revelada, puede ser utilizada de diversas maneras, puede liberar a la humanidad, o puede ser moldeada para reforzar el control. Muchos especulan que el año de 2025 será un año decisivo. Con el creciente número de avistamientos y las discusiones públicas sobre el fenómeno, hay una creciente presión para que los gobiernos e instituciones revelen lo que saben. Pero, ¿qué será realmente revelado? Si la información proviene de fuentes gubernamentales, puedes apostar que será una versión filtrada de la verdad, un anuncio cuidadosamente elaborado, probablemente colocando el fenómeno dentro de un contexto de seguridad nacional o defensa. Tal vez un reconocimiento parcial, tal vez una narrativa de amenaza. Lo importante no será solo lo que se revele, sino lo que continuará siendo escondido. La cuestión central nunca fue solo sobre la existencia de vida extraterrestre, es sobre quién controla el conocimiento. Si el contacto con otras civilizaciones se confirma, y si tecnologías revolucionarias están al alcance de unos pocos,
Eso cambiaría completamente la forma en que nuestra sociedad funciona. ¿Qué pasaría si todos los avances ocultos fueran liberados al público? Si tuviéramos acceso a energía libre, a formas de transporte que eliminan las barreras geográficas, a una comprensión más amplia de nuestro lugar en el universo. Estas son preguntas que aquellos en la cima de la pirámide del poder no quieren que se hagan, porque un mundo verdaderamente libre, un mundo donde la humanidad tiene acceso irrestricto al conocimiento, es un mundo imposible de controlar, y para aquellos que han controlado la información durante siglos, esta es la mayor amenaza de todas. El silencio no siempre significa ausencia de creencia. A veces significa miedo. Dentro de las iglesias alrededor del mundo hay líderes religiosos que han comenzado a ver las escrituras bajo una nueva luz. No como meras alegorías espirituales, sino como relatos de algo mucho más tangible. Ellos leen sobre carros de fuego que cruzan los cielos, sobre ángeles que descienden en estructuras luminosas, sobre entidades que interactúan directamente con la humanidad. Y comienzan a preguntarse, ¿y si estas historias no son meramente simbólicas? ¿Y si lo que llamamos divino tiene una explicación más compleja, más antigua y mucho más difícil de aceptar? Muchos pastores guardan sus creencias para sí mismos, no porque duden, sino porque saben lo que está en juego. Dentro de la jerarquía eclesiástica, admitir que se cree en extraterrestres puede significar el fin de una carrera. Puede significar ser ridiculizado, perder fieles, perder credibilidad. Para muchos no vale la pena el riesgo. Pero, ¿y si este silencio estuviera impidiendo que la humanidad comprenda la verdad? Tras bambalinas, hay un número creciente de líderes religiosos que ya no ven los textos sagrados como descripciones exclusivamente espirituales. Ellos ven algo más, evidencias de contacto. Los relatos sobre extraterrestres dentro de la comunidad religiosa generalmente surgen por tres razones principales. Experiencias personales. Algunos pastores han tenido encuentros directos con fenómenos inexplicables. Avistamientos de objetos voladores que desafían las leyes de la física, apariciones de entidades desconocidas, eventos que no pueden ser ignorados. Evidencias bíblicas. Un estudio más profundo de las Escrituras revela descripciones que se asemejan aterradoramente a relatos modernos de contacto extraterrestre. Los Elohim, los ángeles, los carros celestiales, todo esto puede ser reinterpretado desde una nueva perspectiva. Testimonios de fieles. Los pastores con frecuencia son buscados por miembros de sus congregaciones que comparten historias de encuentros con entidades misteriosas. Pero sin formación para manejar estos relatos, muchos simplemente los ignoran o los atribuyen a alucinaciones o ataques espirituales. Y así, el ciclo se repite. El miedo a lo desconocido es reforzado por la estructura religiosa, y aquellos que perciben algo diferente son forzados al silencio. Si miramos los textos sagrados con ojos libres de dogmas, veremos que la Biblia está llena de descripciones de eventos que hoy en día podrían interpretarse como encuentros con seres no humanos. Ezequiel y la rueda de fuego. En el libro de Ezequiel hay un relato sobre una estructura brillante descendiendo del cielo, rodeada por ruedas dentro de ruedas, con luces relucientes y entidades humanoides en su interior. La descripción suena mucho más a un avistamiento de una nave que a una visión espiritual. La nube que guiaba a los israelitas durante el Éxodo, los hebreos eran guiados por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Si esta manifestación fuera descrita hoy en día, podría muy bien ser un relato de una tecnología avanzada. Las visitas de los ángeles, muchas interacciones entre humanos y ángeles en el Antiguo Testamento, implican seres que descienden del cielo, entregan mensajes e incluso comparten conocimientos tecnológicos y científicos. ¿Qué pasaría si los pastores comenzaran a admitir que estos eventos pueden ser algo más que metáforas? El problema no es solo teológico, es social. Las iglesias dependen de la estabilidad para mantener sus congregaciones unidas. Un cambio radical en la interpretación de las Escrituras podría dividir a los fieles, generar controversia
y socavar las propias estructuras de poder dentro de la religión. Si un pastor en medio de un sermón subiera al púlpito y dijera: tal vez los ángeles que la Biblia describe no sean espíritus etéreos, sino seres físicos, provenientes de otro lugar, que interactuaron con la humanidad en el pasado, ¿qué pasaría? Muy probablemente sería desacreditado, expulsado, llamado hereje. Este miedo mantiene a muchos callados, incluso aquellos que en el fondo ya no pueden ignorar las señales. Lo más curioso es que, a pesar del tabú, la verdad parece estar emergiendo por sí sola. Tras bambalinas, algunos líderes religiosos retirados han comenzado a hablar. Sin el peso de la carrera sobre sus hombros, comparten historias de cómo siempre sospecharon que había algo más en los textos sagrados, cómo siempre percibieron que las descripciones bíblicas podrían estar contando algo que la humanidad aún no estaba lista para escuchar. Estas voces pueden ser ignoradas por el momento, pero no para siempre. Con el avance de los descubrimientos científicos, con el aumento de las evidencias sobre fenómenos aéreos no identificados, con la creciente aceptación de la idea de que no estamos solos, la resistencia de las iglesias se volverá cada vez más insostenible. Y cuando llegue ese día, los pastores tendrán dos opciones: continuar negando lo inevitable o liderar una nueva comprensión de la fe. Aquellos que permanezcan cerrados a la verdad pueden ver cómo sus congregaciones se vacían. Aquellos que abracen el nuevo paradigma pueden ser los guías espirituales de una nueva era. Al fin y al cabo, la fe no tiene por qué ser destruida por la revelación, solo transformada. Pero, ¿está la iglesia preparada para esta transformación? ¿O continuarás insistiendo en un silencio que se volverá cada vez más imposible de mantener? El silencio a veces grita más fuerte que cualquier palabra. Hay temas que se evitan no porque sean irrelevantes, sino porque llevan un peso insoportable para aquellos que mantienen el control sobre lo que se puede y lo que no se puede decir. La posibilidad de vida extraterrestre no es solo una cuestión científica o filosófica, sino un abismo teológico. Y dentro de la iglesia, ese abismo se evita con una precisión quirúrgica. ¿Por qué? Porque cuestionar la narrativa tradicional significa abrir espacio para preguntas peligrosas. Significa admitir que, tal vez, la humanidad nunca ha estado sola, y esa idea para muchos líderes religiosos es simplemente inaceptable. La contradicción es evidente. Dentro de la tradición cristiana, existe una aceptación relativamente amplia sobre fenómenos espirituales. Exorcismos, apariciones, milagros y profecías son considerados reales y respetables. El propio ministerio de Jesús está lleno de eventos sobrenaturales. Pero cuando se trata del contacto extraterrestre, la reacción de la iglesia cambia drásticamente. ¿Entidades que no pertenecen al plano terrenal? Eso es aceptado siempre que sean clasificadas como ángeles o demonios. Luces en el cielo que desafían la comprensión humana. Eso puede interpretarse como señales divinas, pero nunca como tecnología avanzada. Experiencias de contacto con inteligencias desconocidas, eso se trata como alucinación o influencia demoníaca. La iglesia acepta lo inexplicable, siempre que se encuadre dentro de su narrativa tradicional. Pero, ¿y si algunas de estas experiencias siempre han sido en realidad encuentros con seres de otros mundos? La resistencia de la iglesia a la cuestión extraterrestre no es solo teológica, es social. La religión funciona como un sistema de estructura y orden. Los fieles buscan respuestas claras, un sentido de seguridad ante el caos del universo. La introducción de un elemento desconocido, especialmente uno que pueda estar ligado a una inteligencia superior a la humana, amenaza con desestabilizar ese orden. Si la humanidad no es la creación suprema de Dios, ¿dónde nos coloca eso? Si seres más avanzados han visitado la Tierra durante miles de años, ¿cuál es el verdadero papel de la fe? Estas preguntas son peligrosas no porque sean imposibles de responder, sino porque obligan a una reinterpretación completa de lo que significa ser humano y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Y cambios así no suceden sin resistencia. El tabú no es mantenido solo por los líderes religiosos, sino también por los propios fieles. Muchos pastores ya han reconocido que el tema ovni es una realidad, pero dentro de las iglesias,
hay un factor aún más poderoso que la teología: la dinámica social. Si un pastor frente a su congregación comienza a sugerir que la Biblia puede contener relatos de contacto extraterrestre, ¿cuál será la reacción? ¿Será visto como un visionario? ¿O será expulsado por desviarse de la doctrina? Muchos fieles no quieren lidiar con esta posibilidad. No quieren que su fe sea desafiada. Y esa presión social impide que el debate ocurra, incluso entre aquellos que ya han notado que hay algo más en los textos sagrados. La verdad no es detenida por la lógica, es detenida por el miedo al cambio. Incluso dentro de las grandes instituciones religiosas, la idea de vida extraterrestre es vista con desprecio. Hay obispos y líderes eclesiásticos que se refieren a cualquier mención de ovnis como tonterías o teorías de locos. El tema no se debate con seriedad, sino que se descarta como algo indigno de la atención de la fe. Pero esta postura esconde una fragilidad. Si la idea fuera tan absurda, no habría necesidad de descalificarla con tanto fervor. La negación extrema casi siempre es un síntoma de algo que amenaza la estructura de poder. Y en el fondo, los líderes religiosos saben que si algún día la verdad sobre los extraterrestres es confirmada, la Iglesia tendrá que reinventarse por completo para sobrevivir. El problema es que ese silencio es cada vez más difícil de mantener. El número de informes sobre ovnis crece año tras año. Científicos, militares y autoridades ya comienzan a admitir públicamente que algo está sucediendo. Y si las iglesias siguen ignorando el tema, podrían perder por completo su credibilidad ante un nuevo paradigma. El mundo ha cambiado, y aquellos que se niegan a cambiar con él terminarán convirtiéndose en reliquias de un pasado que ya no puede sostenerse. La cuestión no es si las iglesias abordarán el tema extraterrestre. La cuestión es cuándo se verán obligadas a hacerlo. ¿La Iglesia Católica está más preparada para la revelación? No todas las instituciones religiosas enfrentan lo desconocido de la misma manera. Mientras algunas iglesias rechazan por completo la posibilidad de vida extraterrestre, otras parecen más abiertas al debate. Dentro del cristianismo, hay un grupo que históricamente ha sabido adaptarse a los cambios del mundo mejor que cualquier otro: la Iglesia Católica. Mientras pastores evangélicos y líderes protestantes evitan el tema, la Iglesia Católica comenzó hace mucho tiempo a prepararse para lo inevitable. Pero esto plantea una pregunta inquietante. ¿Sabe el Vaticano más de lo que admite? A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica siempre ha tenido una relación delicada con la ciencia. En el pasado, persiguió a astrónomos y científicos que se atrevieron a desafiar su visión del mundo. Pero con el tiempo, supo moldear su teología para acomodar nuevos descubrimientos. Así sucedió con Galileo, cuando la Iglesia tuvo que aceptar que la Tierra no era el centro del universo. Así ocurrió con Darwin, cuando la evolución se convirtió en un hecho innegable. Y ahora, ante la creciente evidencia de que no estamos solos, parece que la Iglesia Católica, una vez más, se está ajustando antes de que la verdad se vuelva incontestable. Aunque muchos piensan en el Vaticano como una institución puramente religiosa, también es un centro de investigación científica. Pocos lo saben, pero la Iglesia Católica mantiene uno de los observatorios astronómicos más antiguos y respetados del mundo. En el año 2009, la Pontificia Academia de Ciencias organizó un congreso sobre la posibilidad de vida extraterrestre. El mensaje transmitido fue claro: la existencia de alienígenas no contradice la fe cristiana. En ese momento, el astrónomo del Vaticano, Guy Consolmagno, llegó a afirmar que si algún día hacemos contacto con extraterrestres, debemos verlos como hermanos en Cristo. Si esto parece una declaración sorprendente para una institución religiosa, es porque refleja algo más profundo. El Vaticano ha estado considerando esta posibilidad desde hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué? A diferencia de otras vertientes del cristianismo, la Iglesia Católica tiene una larga tradición de relatos místicos y experiencias con entidades misteriosas. Santos han tenido visiones de seres luminosos, mensajes provenientes de figuras no humanas, experiencias que desafían la explicación. La propia historia de Fátima, donde niños afirmaron haber visto a una señora venida del cielo, estuvo acompañada de fenómenos inexplicables,
como luces brillantes y movimientos anómalos en el cielo, algo que hoy en día podría interpretarse como un evento ufológico. El Vaticano siempre ha tomado en serio estas historias, pero ¿será que internamente estas experiencias son vistas solo como manifestaciones divinas? ¿O existe la sospecha de que algo más está sucediendo? Si hay una institución con acceso a documentos históricos, manuscritos antiguos y conocimiento secreto acumulado a lo largo de los siglos, esa institución es el Vaticano. Dentro de los archivos secretos de la Santa Sede, hay textos que nunca han sido revelados al público, relatos que datan de milenios, posiblemente conteniendo información sobre civilizaciones que visitaron la Tierra mucho antes de la era moderna. ¿Por qué la Iglesia Católica, a diferencia de otras denominaciones cristianas, se está preparando para la revelación de vida extraterrestre? ¿Tiene información privilegiada? ¿Ya sabe algo que el resto del mundo aún no ha descubierto? La gran fortaleza de la Iglesia Católica siempre ha sido su capacidad de adaptación. A diferencia de otras iglesias que se niegan a aceptar cambios, el Vaticano entiende que su supervivencia depende de su flexibilidad. Si mañana los gobiernos del mundo admitieran oficialmente la existencia de vida extraterrestre, es probable que la Iglesia Católica responda rápidamente: eso no cambia nada. Dios es el creador de todo el universo, incluidos estos seres. Esta narrativa ya se está construyendo, y cuando la verdad sea revelada, la Iglesia Católica estará lista para absorberla sin perder su autoridad, mientras otras iglesias enfrentarán crisis internas y resistencia. El Vaticano simplemente integrará este nuevo conocimiento dentro de su estructura teológica. Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que la religión nunca desaparece, se transforma. La Iglesia Católica ya ha comprendido que la cuestión extraterrestre no puede evitarse para siempre, y en lugar de resistirse, se está preparando para moldear esa revelación dentro de su narrativa. La pregunta que queda es, cuando la verdad finalmente sea revelada, ¿qué otras iglesias lograrán sobrevivir al impacto? O mejor aún, ¿cuántas de ellas aún tendrán tiempo de adaptarse antes de que sea demasiado tarde? La historia siempre se ha dividido entre aquellos que se adaptan y aquellos que desaparecen. Las grandes revoluciones del conocimiento, el descubrimiento de nuevos continentes, el heliocentrismo, la evolución, no solo desafiaron al mundo, sino que redefinieron todo lo que creíamos que era verdad. Ahora estamos al borde de una de esas revoluciones, y esta vez el impacto puede ser aún mayor. Si la existencia de vida extraterrestre fuera confirmada oficialmente, la humanidad enfrentaría un dilema profundo. ¿Cómo afectará esto nuestras creencias, nuestra espiritualidad y nuestra identidad como especie? ¿La religión, tal como la conocemos, sobrevivirá o tendrá que reinventarse para no convertirse en una reliquia del pasado? Aceptar que no estamos solos en el universo no será solo un desafío intelectual, será un choque existencial. Durante siglos, la humanidad se ha visto a sí misma como el centro de la creación. Religiosamente, se nos ha enseñado que somos la obra maestra de Dios, los elegidos, los únicos portadores de la chispa divina. Pero, ¿y si solo fuéramos una civilización entre muchas? ¿Y si existieran seres más avanzados, más antiguos, con un conocimiento y una espiritualidad muy superiores a los nuestros? El primer impacto de esta revelación será el colapso de muchas certezas. Algunas personas lo verán como una confirmación de sus creencias, otras como un golpe irreparable. El conflicto entre fe y ciencia alcanzará un nuevo nivel, uno que quizás nunca antes haya sido experimentado. La cuestión no será solo si Dios existe. La cuestión será qué significa Dios en un universo habitado por múltiples inteligencias. Las iglesias que se nieguen a enfrentar esta realidad tendrán un futuro incierto. Sus fieles buscarán respuestas, y si no las encuentran dentro de la religión, las buscarán en otro lugar. Imagina un escenario en el que los gobiernos y científicos anuncien que el contacto extraterrestre siempre ha existido. Imagina que se divulguen documentos, que las pruebas sean incuestionables. ¿Qué hará la iglesia? ¿Negará lo obvio? ¿Intentará mantener sus dogmas intactos?
o tendrá el valor de reinterpretar su propia doctrina. Ese será el mayor desafío para cualquier institución religiosa, y solo aquellas que sean capaces de absorber esta nueva realidad lograrán sobrevivir. La Iglesia Católica, como hemos visto, ya ha comenzado a preparar este terreno. Pero, ¿y las demás? ¿Estarán dispuestas a pasar por esta transformación? Muchas tradiciones espirituales alrededor del mundo ya hablan sobre seres de otros planos, sobre conexiones entre la humanidad e inteligencias cósmicas. En el hinduismo, hay descripciones de deidades viajando por los cielos en máquinas voladoras. En el chamanismo, hay rituales que permiten el contacto con espíritus que pueden ser interpretados como entidades de otros mundos. Y sí, después de todo, la verdad siempre ha estado presente en estas antiguas tradiciones, pero nos enseñaron a ignorarla. El contacto extraterrestre no tiene que destruir la espiritualidad, puede expandirla. Tal vez el concepto de Dios necesite ser replanteado, tal vez las escrituras necesiten ser reinterpretadas, pero eso no significa el fin de la fe. Significa el comienzo de una comprensión mucho más grande. Si hay algo que la historia nos enseña, es que la verdad siempre encuentra una forma de emerger. Podemos resistirnos, podemos negarla, podemos ignorar las señales, pero al final, no hay manera de escapar de lo inevitable. El futuro traerá respuestas que cambiarán todo, pero la pregunta más importante no es si estamos listos para esas respuestas. La verdadera pregunta es, ¿qué haremos con ellas? Si la humanidad elige el camino del miedo, esta revelación será usada como una nueva herramienta de control, creando divisiones aún mayores. Pero si elegimos el camino del entendimiento, podemos entrar en una nueva era, una en la que la fe y el conocimiento caminen juntos, donde la espiritualidad no tenga que ser limitada por lo desconocido, sino impulsada por él, porque al final, la verdadera cuestión no es si estamos solos en el universo. La verdadera cuestión es, ¿qué haremos cuando descubramos que nunca lo estuvimos?